nuevo capítulo de Así Somos. Desde ya empieza a comentar en las redes sociales con AS Crónica Roja. Vamos a hablar de un caso que estremece, de un caso que duele y de un caso donde nuevamente una mujer es la víctima. Estamos hablando de Kim Wall, una mujer que fue tras una historia periodística, una mujer que fue a entrevistar a un excéntrico hombre, bien digo, y que terminó encontrándose con la brutalidad absoluta, con la muerte, con la tortura en manos del excéntrico danés Peter Madsen. Esa historia vamos a revisar esta jornada en Así Somos. En un rato más vamos a tomar contacto con la psicóloga Javiera de la Plaza, quien va a intentar junto a nosotros ayudarnos a conocer el perfil de un psicópata. Para entrar en este tema, para explicar el caso de Kim Wall, fallecida el 10 de agosto del año 2017, quiero invitarlos a ver el tráiler justamente de la serie Sumergida, que es un documental de disponible 2 capítulos, en HBO Max. Disponible en HBO Max, que cuenta este tema. No solamente impacta por la crudeza de su asesinato, que ya después vamos a entrar en detalle, sino que también porque esto se da en Dinamarca, un país que es de alguna forma donde esto no pasa, o sea, demócrata, ideal, feliz, donde todo es perfecto, donde la seguridad está garantizada de alguna forma. Está absolutamente garantizada. En varias oportunidades a lo largo de este documental, por ejemplo, aparece un policía, decía, estas cosas acá no pasan. Acá prácticamente no hay asesinatos, mucho menos encontrar un cuerpo que... Es fome de lo tranquilo que es. Exacto. Entonces él decía, bueno, yo me encargo de que eso continúe así. ¿Qué es lo que pasa? Acá, más tarde, cuando nos comuniquemos con nuestra querida psicóloga, hay dos cosas a analizar, ¿eh? Por un lado, lo que es la entereza de esta joven periodista de 30 años, que es independiente, que ha estado en los lugares más complejos dentro del planeta, desde Corea del Norte, ir a hacer un reportaje quisquilloso respecto al tema del vudú en Haití. Ha estado en un lugar donde hay desechos tóxicos radioactivos, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de una mujer periodista independiente que cruza ciertas fronteras que alguien podría decir que atentan un poco contra su seguridad como persona. Y varias veces el documental lo dice, y valiente, porque en un mundo que todavía no se despoja de los problemas que hay de la diferenciación de género respecto a quién puede hacer qué cosa. Entonces, ella por un lado está como brillando con luz propia. Y por otro lado está este excéntrico millonario que parece que es algo similar. Peter Madsen. Es alguien que se hizo el mismo, que construye submarino, no contento con eso, está con un grupo de personas haciendo un cohete para ir al espacio y pareciera que todo lo resulta y parece que tiene una vida completamente feliz, pero en realidad lo que terminamos entendiendo es que desde su infancia, porque esto tiene una raíz y una explicación, lo que está finalmente cocinando a fuego lento es cumplir una fantasía perversa y está viendo con qué mujer lo puede hacer, que es destruirle la vida en lo físico, en lo psicológico y en la existencia propiamente tal. Entonces es súper interesante ver cómo dos corrientes, dos personas exitosas que cruzan los límites, que se arriesgan, finalmente una es pura luz y la otra es la oscuridad misma. Sé que este caso es súper crudo, es súper doloroso. Ver el documental en lo personal me generó una sensación de angustia súper grande por la crudeza de cómo se dieron las cosas, por la brutalidad. Y considerando que era una periodista tremendamente avesada, que como tú bien describías, Alfate, ella no tenía miedo de hacer su trabajo. Era una mujer muy bien preparada, ella estudió Relaciones Internacionales en el London School, por ejemplo. Estuvo también haciendo algunos estudios de periodismo en la Universidad de Columbia en Estados Unidos, en Nueva York. Entonces, ella era una mujer que era muy preparada, hablaba muy 8 idiomas. Hablaba, como tú bien decías, 8 idiomas. Y la verdad aceptaban es que trabajos de medios que no suelen tener freelance, como New York Times, como la revista Wired, que iba a ser esto. Claro. Ella trabajaba para The Guardian, por ejemplo, para revistas súper connotadas. Entonces acá también estamos frente a un caso de una mujer que solamente estaba intentando hacer su trabajo, como ya lo venía haciendo durante muchos años. Además, esto también nos recuerda el riesgo inminente de los periodistas, y en el documental se menciona la cifra. Justo en el 2017, cuando ocurrió el asesinato de ella, 81 periodistas fueron asesinados ese año. Y hay casos icónicos en el mundo como el de James Foley, por ejemplo, que fue este periodista decapitado por ISIS. Entonces, claro, uno dice, ejercer la profesión del periodismo, recorriendo el mundo, trabajando de manera freelance, en donde no tienes ninguna empresa detrás, en fuera donde de la oficina, proteja, claro, donde fuera, los papas queman, en el digamos. terreno mismo, implica un riesgo. Pero estamos hablando de Dinamarca, y ahí su familia lo decía. O sea, a ella le ocurrió esto en el patio de su casa. Claro, el lugar ella era más seguro. sueca, estaba viviendo en Dinamarca porque estaba de novia, ¿cierto?, con un danés. Muy pronto se iban a ir a vivir a China. y este era uno de sus últimos reportajes justamente antes de emprender esta nueva vida
en Oriente. ¿Vamos? Entonces, de verdad que el caso es súper crudo porque las desgracias pasan en donde uno menos se lo espera. Claro, como decía Juan Andrés Alfate, ella ingresó sin permiso del gobierno de Corea del Norte, por Sí, ejemplo, o sea, donde si no le pasó nada efectivamente ahí. es el peligro máximo y salió con vida de ahí, pero a un par de kilómetros de su casa, un par de metros, terminó los países más seguros. encontrando la muerte. Vamos a revisar el perfil de Kim, vamos a revisar el perfil también de Peter Madsen, este excéntrico que terminó siendo el torturador de la periodista, terminó siendo el asesino. Eso lo vamos a revisar en unos instantes más con nuestra psicóloga Javiera de la Plaza, pero me gustaría mientras a lo mejor contarle a la gente el día que desaparece justamente Kim, que tenemos que situarnos en el 10 de agosto del año 2017. Como bien decía Monty, ella estaba a pocos días de irse a China a vivir junto a su pareja. Por lo tanto, ese día ella tenía con su pololo, con Olé, tenía una especie de barbacoa con algunos vecinos como para festejar, ¿cierto? Hacer una especie de despedida. Claro. Ella ya tenía el reportaje con Peter Madsen, ya lo tenía muy avanzado. Solo le faltaba algo que para ella era súper importante, que era dar una vuelta justamente en este submarino. Claro. Poder entrevistarlo en el lugar donde las papas queman, como efectivamente ella estaba acostumbrada a vivir la profesión. En eso, tipo 7 de la tarde, recibe un llamado de este excéntrico de Peter y le dice, oye, ¿sabes qué? Hoy día podríamos terminar la entrevista ahora, ir a tomarnos un té. Y ella dice, perfecto, juntémonos entonces. De hecho, le pregunta a su pololo, Juan Andrés Alfate, le pregunta, oye, ¿quieres acompañarme? Y me dice, no, yo voy a seguir acá la barbacoa, porque además era una vuelta de pocas horas. Claro. Y ahí ella llega, se junta con él, todo muy normal hasta primera instancia. De hecho, tengo entendido que en ese recorrido o inicio de recorrido, ella cuando ya está en el submarino, cuando aún no bajan, ¿cierto? No descienden, están en la superficie, se encuentran con otra gente. Se encuentran con un caballero y su padre, y su hijo, perdón, y todo funciona en un círculo muy de normalidad, como que nadie podría sospechar lo que iba a suceder. Absolutamente. De hecho, digamos que Kim había estado en los lugares más peligrosos. Este no era uno de ellos. Esto era un reportaje de un hombre... Casi un perfil. Llamado. Era casi un perfil, entender quién es este Elon Musk, porque con eso lo comparaban a Peter Madsen, este excéntrico constructor de submarinos particulares, digamos. Y de cohetes también. Claro, y de cohetes, iba para allá. Entonces, ella comienza, antes de que esto se sumerja, el submarino, se va texteando las últimas veces con su pololo. Así como, pásala bien, estoy viva por si acá, en tono de broma, así como no me ha pasado nada. Y aquí, digamos, nos vemos en un rato más, relájate. Y voy en un viaje, digamos, que es inédito para mí. Que era, mira, como acá tú bien tengo los decías, mensajes. Los mensajes son, estoy viva, por cierto, ahora vamos a descender, te quiero. Claro, en tono de broma lo dice. Viva uno lo podría entender, claro, como el tono de broma. Y después le dice, él ha traído café y galletas. Esos son los últimos mensajes que ella le envía, le alcanza a enviar a su pololo. Todo esto era muy normal, era parte de. Y luego de estos mensajes justamente, o anterior, no está muy claro, es donde se encuentran con estas otras personas que no tienen ninguna relación familiar con ellos. Ahora, hay que entender esto levanta inmediatas sospechas, Monty, porque siendo un submarino particular, es pequeño, digamos, en donde caben algunas pocas personas dentro de él, y él siempre que lo ocupaba daba unas vueltas muy cortas bajo el mar, ¿cierto? Porque era algo que él pudiese controlar, no vaya a ocurrir algún accidente. Y siempre en estas vueltas cortas era no solamente en términos geográficos a poca distancia, sino que también por pocas horas. Claro. El problema es que ellos desaparecen. Vale decir, de las comunicaciones que tienen que tener con tierra firme y decir cuál es su ubicación y dónde están, ellos desaparecen. Y ahí es cuando se inicia una búsqueda, porque era algo completamente inusual. Y de ahí para adelante es donde comienza una historia completamente tergiversada, en donde Peter Madsen cambia 1, 2 y 3 veces la versión de los hechos, y donde 2 van en el submarino, pero solo finalmente regresa uno. Claro, ¿cuál era la